Bienvenidos al podcast El Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 43 del podcast El Laboratorio del Toro. En este episodio vamos a continuar hablando de los MOSFET. Te explicaré un poco más sobre este transistor para que aprendas a usarlo. También continuaremos con la sección Aprendiendo MicroPython. Y por último, te mostraré un recurso muy interesante que yo uso normalmente. Antes de empezar, te recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube El Laboratorio del Toro. Visítalo para que veas los videos de los proyectos que he hecho. También están los audios de estos podcasts y vendrán muchas cosas más. Sin más, empezamos. En el episodio anterior te comenté sobre los transistores de efecto de campo y en especial te hablé sobre los MOSFET. En este episodio vamos a entrar un poco más en profundidad a analizar las zonas de trabajo de este transistor. Los MOSFET son uno de los tipos de transistores más usados en electrónica. Por eso es recomendable que conozcas cómo puedes usarlos, ya que de esta forma puedes incorporarlos o tenerlos presentes para tus proyectos futuros. Yo he trabajado con algunos transistores MOSFET. En esta oportunidad te voy a hablar del MOSFET K2049. En las notas del programa te dejo el datasheet para que veas los parámetros que tiene este MOSFET. Este es el transistor que voy a usar en una demostración que te voy a dejar en las notas del programa. Y es uno de los transistores que he usado en mis proyectos de electrónica. Ahora te voy a hablar sobre las regiones de trabajo. Como te mencioné en el episodio anterior, los transistores MOSFET, al igual que los transistores bipolares, tienen unas zonas de trabajo. Estas zonas dependen de los voltajes que se apliquen a los terminales del transistor. En las notas del programa te dejo una representación gráfica de las regiones o zonas de trabajo de un transistor MOSFET. De igual forma te las voy a describir a continuación. Tenemos la región de corte, que en este caso el voltaje V/GS, que es el voltaje de compuerta y surtidor, es menor al voltaje umbral, por lo cual el MOSFET se comporta como un circuito abierto, es decir, que no existe corriente entre el drenador y el surtidor, que es la corriente IDS. Luego tenemos la región de saturación. En esta región el MOSFET conduce, se comporta como un interruptor cerrado. Para que esto suceda, el voltaje VDS, que es voltaje drenador-surtidor, debe ser mayor al voltaje drenador-surtidor de saturación. En esta región, la corriente IDS entre drenador y surtidor se mantiene siempre constante, siempre y cuando el voltaje VDS sea superior al voltaje VDS de saturación. El voltaje VDS de saturación se calcula de la siguiente manera: es el voltaje V/GS menos el voltaje umbral. De esta forma, puedes conocer ese voltaje VDS de saturación. Entonces, para que el transistor se encuentre en la zona de saturación, tenemos que tener las siguientes condiciones: que el voltaje V/GS sea mayor al voltaje umbral y que el voltaje VDS sea mayor al voltaje V/GS menos el voltaje umbral. De esta forma, nuestro transistor MOSFET estaría en la zona de saturación. Por último, te voy a hablar de la región óhmica, lineal o activa. Se le conoce por esos nombres, lo puedes conseguir de esas tres formas. Y en esta región es donde el transistor trabaja como un amplificador, al igual que en los transistores bipolares. En este caso, la corriente IDS varía debido a que existe una resistencia interna en el MOSFET llamada RDS, y esta resistencia cambia dependiendo del valor V/GS. Para que el MOSFET entre en esta zona activa, se debe cumplir que el voltaje V/GS tiene que ser mayor al voltaje umbral y que el voltaje DS tiene que ser menor al voltaje GS menos el voltaje umbral. De todos modos, si todo esto te parece complicado, en las notas del programa puedes ver escrito esto que te he mencionado.
En las notas del programa también te va a dejar un ejemplo. Es un circuito que te recomiendo que lo montes, donde podrás hacer pruebas y ver cómo cambian de zonas o de región de saturación un transistor. Te dejo el diagrama y con los componentes y los valores para que lo montes y tú mismo hagas tus pruebas. También en las notas del programa te dejo un video donde te muestro cómo hice la prueba y veas cómo funciona si no te animas a hacerlo tú mismo. Aprendiendo MicroPython. En esta oportunidad vamos a hacer un sencillo montaje con el ESP32. Es un pulsador, un diodo LED y su respectiva resistencia limitadora de corriente. El objetivo es aprender cómo configurar un pin como entrada y que tenga resistencia de pull-up. Nuestro circuito va a funcionar de la siguiente manera. Cuando se oprima el pulsador, el LED debe encender durante 5 segundos. Luego se apagará hasta que el pulsador sea oprimido nuevamente. Es algo sencillo, pero la idea es que aprendas a configurar las variables, a obtener el valor de una entrada digital y por último que aprendas a usar el ciclo de decisión if. En las notas del programa te dejo el código que usé para hacer este circuito. Te recomiendo que lo montes, también te voy a dejar el diagrama, te recomiendo que lo montes y hagas las pruebas. Y por último también te dejo un reto. Después que montes este circuito y hagas la prueba y te funcione todo bien, me gustaría que probaras los conocimientos que tienes hasta ahora de MicroPython y que hagas el mismo circuito, pero que el LED interno de la tarjeta ESP32 encienda cuando el otro LED se apague. Es decir, cuando tú pulses, se encienda el LED que conectamos, pero se apague el LED interno de la tarjeta ESP32 y cuando se apague el LED externo, se encienda el LED interno de la tarjeta. En la próxima entrega de esta sección daré respuesta a la solución de este reto, pero te animo a que pienses y lo hagas. Va a ser muy interesante. Ahora les presento el recurso. El recurso que quiero mostrarte en esta oportunidad es una revista de la Raspberry Pi Foundation llamada MacPi. Esta revista contiene mucha información interesante como artículos, tutoriales y proyectos. Puedes suscribirte para que te la envíen físicamente o simplemente descargar el PDF gratuito. Si te gusta el contenido de esta revista, te sugiero que realices una donación de vez en cuando, ya que es importante que este tipo de proyectos que contribuyen con la educación se mantengan en pie. Te dejo el enlace en las notas del programa para que accedas al sitio web de esta revista MacPi. Recuerda que si quieres compartir esos programas, aplicaciones o sitio web con información importante que uses en tus proyectos, no dejes de escribirme al correo info@rjconcepcion.com. Por último, te recuerdo que si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos. De esta forma podré llegar a muchas más personas. Cuento con tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí este episodio del podcast El Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este programa en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.